Hola linduras, ¿cómo andan? ¿Cómo dice que le va a esta gente hermosa de esta comunidad? Mi nombre es Tatiana, pero muy bienvenidos a este canal. Si todavía no te suscribiste y si te interesa, te gusta y te sirve este contenido, me puedes apoyar suscribiéndote, comentando, compartiéndolo y todo lo que te surja y tengas ganas de hacer, que también me ayuda un montón a poder seguir dándoles este contenido. Tenemos un poquito de todo en este canal, pero más que nada es como ayudarnos entre todos a mejorar, a crecer, a evolucionar, cómo transitar este camino espiritual. Así que de autoayuda, autoconocimiento, todo. Así que bueno, si te gusta, suscríbete. Hoy no tuve ganas de hacerlo del oráculo, así que como que tengo poco tiempo, igual quería grabar, entonces voy de lleno al tema que les quiero traer hoy, que todavía no tengo muy claro cómo se va a llamar ni el título, pero sé que quiero hablar un poco de lo que son las emociones. Quizás cómo gestionar las emociones, bloqueos emocionales, que yo también lo digo mucho en mis sesiones, cuando hago sesiones de mesa cuántica energética y doy la devolución, también hago un desbloqueo personal, donde siempre hay bloqueos emocionales en la mayoría de los casos. Y a veces yo me pregunto, trato de explicar a grandes rasgos a qué me refiero cuando digo bloqueos emocionales, pero digo, ¿la otra persona me entenderá lo que yo le estoy diciendo o no? ¿O pasa desapercibido? ¿Y por qué? Esto pasa también porque las emociones cada vez son más complejas, muy difícil de identificar. Así que por eso me surgió la idea de traer este tema acá, para contar también desde mi experiencia cómo fui yo aprendiendo a identificar primero mis emociones, a poder gestionarlas, y es un trabajo constante que todavía lo sigo haciendo claramente, pero creo que ayuda mucho a hablar de este tema. Comenzando un poco con esta temática, les quiero compartir algo que a mí me ayudó muchísimo a poder identificar primero las emociones. Yo me di cuenta que el enojo era una emoción que yo no me permitía sentir. Entonces, siempre que yo me quería enojar, como que aparecía el enojo de alguna situación injusta, de algo que donde yo tenía que poner límites, sobre todo, es y sigue siendo todavía algo que tengo que aprender, es a poner límites, aparecía la culpa. Entonces yo no me permitía enojarme y sentía culpa. Como que lo que la otra persona hacía, y siempre yo en vez de enojarme es como que le daba la razón y sentía culpa por lo que había hecho, por más que no fuese así, por más que la otra persona no tenga razón. Y casualmente, no es casualidad, pero siempre me topaba con personas que eran un poco manipuladoras. Entonces, querían como dar vuelta a la situación, y yo, en vez de poner un límite o enojarme por algo que estaba siendo injusto, o no sé, simplemente enojarme porque era algo que surgía esa emoción, y si surge la emoción es porque viene a cubrir una necesidad, que eso lo entendí mucho tiempo después, de dejar ser esa emoción que aparece, por más que socialmente no sea tan aceptada. Y esto también surge un poco de la evolución del cerebro racional, donde hay emociones sociales, que se les llama, que no están tan bien vistas. También depende mucho del contexto donde naciste, de tu historia de vida, de un montón de cosas que son muy personales también, pero también influye lo social. Entonces, volviendo un poco a lo anterior, yo no me permitía ese enojo y lo tapaba con la culpa. Entonces, la emoción primaria era el enojo, pero como yo no me permitía sentirlo, aparecía la culpa. Y esa culpa era muy difícil de gestionarla porque claramente no estaba conectada con la emoción o con la necesidad primaria. Entonces se volvía muy difícil de entenderla y gestionarla. Entras en una que es muy difícil de salir o de poder entender esa emoción. Lo mismo pasa cuando no te permitís la tristeza,
Hay muchas personas que cuando se sienten tristes no se permiten sentirse tristes y lo tapan con el enojo. Asimismo, cuando hay miedos, esto también me pasó, cuando yo tenía miedo, no me permitía sentir el miedo y lo tapaba con ansiedad. Que esto me pasó ya mucho más de grande. Entonces esa ansiedad se vuelve muy difícil de gestionar. También pasa cuando hay inseguridades y lo tapamos con la vergüenza. Se llaman también emociones sociales, como les venía diciendo, porque algo que está como mal visto, por ejemplo, si sentirte triste era sinónimo de ser una persona débil, una persona frágil, vulnerable, y eso era un problema para vos, entonces automáticamente tu cerebro dice, no vamos a sentir esta tristeza y la vamos a tapar con otra emoción. ¿Qué va a ser el enojo? Entonces, por eso surgen nuevas emociones que son adaptables a las relaciones entre las personas. Y es aquí donde se vuelve todo bastante complejo. A lo que voy con esto es que es muy importante conocerse a uno mismo y tener ese diálogo interno, porque nadie más que vos va a saber qué es lo que te está pasando. Creo que primero uno tiene que sincerarse con uno mismo y es inevitable escaparle a ese diálogo interno, a esa charla, de parar un poco y decir, che, ¿yo por qué me estoy enojando? ¿Por qué siento este enojo? ¿Realmente estoy sintiendo enojo o estoy tapando otra emoción? ¿Qué es lo que verdaderamente siento y no me estoy permitiendo sentir? A esto que lo puedo relacionar con cuando son los bloqueos emocionales, que yo siempre le digo a las personas con las que atiendo, tenés que validar emociones que por ahí no las estás sintiendo. Darle lugar, porque si aparece una emoción es porque viene a cubrir una necesidad. Por más que vos pienses que enojarte está mal, que todas las emociones son válidas, si se aparecen es por algo y hay que darle lugar. Eso no quiere decir que si te enojas vas a ser una mala persona o todo el tiempo te vas a tener que estar enojando. Quizás en este momento necesitas enojarte para poder entender y poder trabajar una emoción que viene mucho más de fondo o un trauma. Entonces no es que necesariamente siempre vas a ser una enojona de por vida. Hay situaciones, entonces las emociones surgen y aparecen, hay que darle lugar siempre. Y a todo esto, como les digo, siempre es importante ese diálogo con uno y también hacer terapia porque quizás no nos damos cuenta, pero una persona, un psicólogo, va a poder ver de una manera más, como de otro foco y de una manera imparcial. Cuando realmente sentís que te cuesta mucho identificar tus emociones, no sabes qué te pasa, estás en una nebulosa, está bueno también hacer terapia, contárselo a otra persona. Pero a veces personas o son muy cerradas o no tienen alguien de confianza a quien contárselo, y eso no tiene que ser un impedimento o una excusa para no trabajar en uno mismo. Y también es reconocer que a veces solos no podemos, entonces está bueno ir a terapia porque también te va a dar esas herramientas para que puedas gestionar, para que puedas darte cuenta de algunas cosas. Y después también tener ese diálogo interno. Hay personas que les es muy fácil tener ese diálogo interno y hay personas que les cuesta muchísimo tener ese diálogo y encontrarse con uno mismo cara a cara, porque no es cómodo y no es fácil y no es agradable, pero sí es necesario. Entonces siempre recomiendo yo, cuando hay demasiado bloqueo y demasiada nebulosa, hacer terapia ayuda un montón, es una herramienta que realmente puede abrirte un poco la mente, abrirte el panorama y ver otras perspectivas y realmente ayuda muchísimo. Como también las terapias alternativas, todo se complementa y también ayuda, pero uno también tiene que tener ganas y tiene que sincerarse con uno mismo primero, porque si no vas a ir al psicólogo a mentirle o a no aceptar lo que te está pasando. Entonces, ser sinceras y ser coherentes con lo que uno siente
también trae mucha paz. Aunque lo que sentís no te gusta, aunque tu realidad no te guste, realmente ser coherente con lo que sentís y con lo que mostrás al mundo, te va a dar paz. Y siempre esa paz, por más que fuera sea un caos todo, se puede estar en paz también con uno mismo y ser honesto con uno mismo, por más que afuera todavía no esté resuelto todo. Pero si vos seguís en el personaje, y me gusta decir, cuando estás en el personaje, lo que le querés mostrar al fuera y por dentro estás sintiendo otra cosa, no estás actuando desde tu corazón, desde lo que realmente sentís, desde tu esencia. Hay una incoherencia ahí que no te va a llevar a ningún lugar bueno. No te va a llevar a ningún lugar bueno. Entonces, salir como de ese personaje, de qué es lo que la gente quiere, de cómo tengo que actuar, qué es lo correcto que tengo que hacer en tal situación, y realmente sincerarte con lo que estás sintiendo, es muy valioso y también te va a dar mucha paz. Te va a dar mucha paz ser coherente con vos mismo. Y que retomando un poquito esta emoción que socialmente no es aceptada, o la emoción secundaria, podemos llamarle, aparece cuando no aceptamos la emoción primaria. No aceptamos estar tristes, no aceptamos tener miedo, no aceptamos tener inseguridades, no aceptamos sentirnos enojados. Entonces ahí aparecen esas emociones secundarias para tapar todo eso. Y obviamente se hace, como les dije, muy difícil de gestionarlas, ya que no están conectadas con la necesidad primaria, por lo tanto, no cubre la necesidad que tiene que cubrir. Como conclusión de todo esto, espero que se me haya podido entender. A veces como que me voy un poco y termino perdiendo el hilo del tema, pero el consejo es que se escuchen. Cuando aparecen emociones, puedan tomarse un tiempo, estar con ustedes mismos. Silencio, meditar y preguntarse a ustedes mismos, ¿por qué estoy sintiendo culpa? ¿Realmente siento culpa o no me estoy permitiendo sentir enojo en este caso? ¿Realmente estoy enojada o no me estoy permitiendo estar triste? Cuando algo me afecta, ¿realmente lloro? Porque está bien llorar cuando algo te afecta. ¿Por qué te hicieron creer que llorar o estar tristes es algo malo, es un problema para alguien, es un peso para la sociedad? Y esto pasa mucho. Y es muy importante darte lugar a que puedas sentir la tristeza. Entonces es muy importante que te conozcas, que tengas ese diálogo con vos, que al final del día sos tu amor, sos el amor de tu vida, sos vos la que, si bien hay personas, hay soportes, hay amigos, hay familia que también te pueden ayudar, pero al fin y al cabo la única que puede o el único que puede ayudarte de verdad sos vos y sos lo más valioso que tenés. Entonces no te descuides. Y a mí me pasó esto mucho tiempo de mi vida, de estar siempre para los demás y no poder estar para mí. Y realmente se siente pesado, se siente feo, se siente como un vacío, porque no le estoy dando lugar a mi alma, a mi corazón, a qué es lo que yo siento, a qué es lo que yo quiero vivir. Entonces, este trabajo, y sé que es incómodo y sé que es duro y puede ser doloroso, pero la recompensa es muy grande. Y no tengas miedo, porque una vez que lo empezás a transitar y lo empezás a entender y te empezás a conocer, todo se va como a alivianar, te sacas un peso encima de una mochila que realmente se siente muy bien. Y como les dije también, hacer terapia también ayuda un montón a este proceso. Y que nada, que no tengas personas, o a veces tenés personas, pero no son las correctas, no son las que te pueden ayudar en ese momento. O si no te gusta contar, a mí me pasó mucho tiempo que a mí no me gustaba hablar de lo que a mí me pasaba, tipo, ¿a quién le va a importar lo que a mí me pasa? Eso pasaba por mi cabeza, ¿no? Me costaba.
Entonces, cuando explotaba recién lo podía contar. Está bueno, también ayuda, también como que baja un poco la carga, pero en definitiva es un trabajo muy personal y tenés que estar siempre para vos. Si no estás para vos, ¿para quién? Si no estás bien con vos misma, la verdad no puedes estar bien con nadie, es así. Y entonces priorizate, cuidate, atendete, escuchate, que sos como sos tu mayor tesoro y, y sos tu gran obra de arte. Así que date todo el tiempo que necesites. Así que bueno, mis amores, espero que esta información les haya servido. Y nada, me gustaría interactuar también con ustedes, saber que me cuenten qué emociones sienten que no le están dando lugar, que les cuesta sentirlas, que no la aceptan, que sienten que o por ahí identifican esa emoción, pero ni en pedo la muestran a la afuera porque la afuera va a decir que si me enojo soy una loca, que si me siento triste soy una sensible que no sirve para nada. Empiecen a cuestionarse eso y sientan lo que tengan que sentir sin importar lo que el resto diga. Porque afuera siempre van a haber personas que estén juzgando. Entender que eso que pasa ahí afuera lo podés manejar desde tu paz y desde tu coherencia es mucho más aliviador que manejarlo desde lo que la otra persona quiere que yo haga. En realidad a veces eso es solo un mambo nuestro y afuera no pasa nada, pero está bueno hacer este ejercicio de conocernos, de identificar qué emociones aparecen y qué emociones no las aceptamos. Así que bueno, espero que les haya servido mucho esta información y me gustaría que me cuenten también cómo llevan este proceso, si todavía les cuesta, si están en eso y nada. Muchas gracias por estar acá, por ver este video, por apoyarme siempre. Muy agradecida que realmente hago este contenido para poder aportarles algo de valor y que les ayude y nos ayudemos entre todos, porque somos seres cooperativos. Recordatorio, suscríbete al canal, comenta, compartí a la persona que sentís que necesita saber esta información y nos vemos en el próximo video.